Bienvenidos a Vacas y el Clima. Mi nombre es Frank Mitloehner y soy profesor y especialista en calidad del aire en el Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de California en Davis. La discusión de si las vacas o los automóviles producen más gases de efecto invernadero se encuentra en las noticias casi diariamente. Empezaré hablando primero acerca de las vacas. A diferencia de los humanos, las vacas tienen su estómago dividido en 4 partes. La primera parte es enorme y se llama rumen, el cual tiene un volumen de 50 galones. Esto equivale al volumen de tu tina de baño. La razón de que sea tan grande es porque los animales rumiantes, como son las vacas, pastorean o comen, y esto que comen es prácticamente tragado muy rápido, para después ser traído a la boca y ser masticado nuevamente. Un proceso llamado rumia o remasticación. Existen microbios en este rumen o estómago grande de las vacas que permiten al rumiante digerir su comida, de manera que no es el animal rumiante por sí mismo, sino los microbios, bacterias y otros microorganismos en el rumen que captan el alimento, lo descomponen y lo convierten en fuente de alimentos como lo son la carne y la leche. Y esto que ocurre es algo maravilloso, porque piensa en esto. Retroceda a sus días en la secundaria, cuando su profesor explicaba cómo funciona la fotosíntesis, proceso por el cual las plantas captan CO2, dióxido de carbono del aire, y junto con la ayuda de la luz del sol, esas plantas producen carbohidratos, pero también producen oxígeno, el cual después es liberado. Pero cierta parte de carbono de los carbohidratos son el resultado de lo que la planta captó del dióxido de carbono del aire. Por tanto, cuando la vaca consume la planta y después la digiere, una parte del carbono en la planta se libera como metano, que es una molécula que contiene carbono. El metano es realmente muy importante, porque a diferencia del dióxido de carbono, tiene un tiempo de vida muy corto. De hecho, se encuentra en la atmósfera por solamente 10 años una vez que es liberado. Y después de esos 10 años, el metano es convertido en CO2 nuevamente. Lo que es interesante es que el CO2 con el que iniciamos esta historia, es decir, la cantidad de CO2 contenido en la planta, es la misma cantidad de CO2 que resultó después de que el metano fue convertido en CO2 otra vez. Por tanto, en este ciclo vaca-carbono, no estamos agregando carbono nuevo hacia la atmósfera. Si usted, como ganadero en su rancho, o en una asociación ganadera regional o estatal, no introduce ganado en sus operaciones pecuarias, significa que usted o su región no está contribuyendo con metano adicional a la atmósfera, por lo que usted no estaría participando en el calentamiento global. Este punto es crítico, porque la mayoría de la gente, cuando habla sobre el metano producido por el ganado, supone que ese metano se acumulará en la atmósfera, y que entre más ganado posea, o por más tiempo, más metano se produce hacia la atmósfera, lo cual es falso. Existe un proceso en la atmósfera por medio del cual el metano es destruido a una tasa similar a la que es producido. Y ese proceso se conoce como oxidación de hidroxilos. Este es un proceso único y es diferente de lo que ocurre con otros gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el óxido nitroso. Entonces, el ciclo del carbono en el ganado es claramente diferente del que se presenta en combustibles fósiles relacionados con los gases de efecto invernadero. ¿Por qué sucede esto? Déjenme explicarles. Volvamos a la pregunta original, de cómo las vacas son comparadas con los automóviles. Por lo que ahora hablaremos de ellos. Obviamente no son solo autos, sino que se incluyen todas esas fuentes que usan combustibles fósiles, como son automóviles, camiones, trenes, aviones, barcos, etc. Todos estos transportes tienen algo en común. Utilizan combustibles fósiles derivados del carbono. Eso significa que lo que se almacenó por mucho tiempo en el suelo fue aceite, carbón y gas, y que en un periodo corto de tiempo lo hemos extraído y lo estamos quemando, donde el gas resultante de esta quema es dióxido de carbono, CO2. Lo que es especial en este CO2 es que tú y yo lo estamos respirando ahora, y que este gas tiene un periodo de vida de miles de años, lo que significa que cada vez que manejamos un automóvil, que cortamos el césped o que simplemente quemamos algo, aportamos CO2 a la atmósfera, y todo ese CO2 permanece ahí por mucho tiempo. Y cada vez que el sol choca con esas moléculas de carbono,
Estas se calientan y atrapan el calor y continúan contribuyendo al calentamiento global. ¿Recuerdan lo que les dije acerca de las vacas? Lo que las vacas depositan en el metano tiene un periodo de vida de 10 años. Sin embargo, el CO2 tiene un periodo de vida de hasta 1000 años. El CO2 tiene una sola dirección, que es aumentar. En cambio, el metano permanece estable, en la medida que el número de animales en explotación permanece también estable.